Bueno, guardia, José Luis, azken aurreko entrenamentua, nola zaudete? Bueno, pap eta kote ez da urten, baina, bueno, izen da prekauzinue, bizar entrenako dabe, normaltasunaz, eta, bueno, hogeta bat jokalari gauz, prest, partidureko, eta ni pentsatu danak ondo dozela. Beste derbi bat, kasu honetan, etxetik kanpoan noetan. Bai, azkenengo partiduetan, derbi batzuk eukibiguz, ez, oin toketan da Realen kontra, anoetan, badakigu, Reala bastante ondo da bilela. Bueno, emaitza danetik euki dauz, baina ni pentsot, jokuen, eta igual partio dana kosta bitiako, ez, partio nahitie, baina bola da honak eukitzen dauz, minutu honak eukitzen dauz, eta, bueno, eta ni pentsot eurek posi dauzela, ez, euren jokuaz eta euren futbolaz. Realaren atalik arriskutsuenetako bat duen kalidadea izan laike, jokalari kalidea handikoak ditu. Bai, baina ni pentsatot hori kalidade hoi bizkortasunaz esposuetien ez da hain txarra kontradizioentzat, ez, guretzat. Geneto dekila dana, ez, kalidade asko ona eta gero eurrien fitxau dabien gentiek, emotze hori askartasune, Portu, Isaac, eta gero, bueno, eukida bizanape bai, ez, Eibarku ebe oso askarra da, eta orduen kontagisa horien die, ez, batzuetan gurosu ikutzie baloie, baina eza joeten aurre erutz, baina ni pentsu oin Realak ikutzen da baloie, baina gero aurre esueteko bai, ez, azkenien horrek jokaritxok euren movimentu edie aurrera, eta oso askarra die, eta duen lehen iguel, Realak eukitean baloie, baina ezaben eukitean hori askartasunen, oin dunketzo dekola eta neti dekola. Iaz partidu bikaina jokatu zutenan, azkenean berdinketa, baina dude gabe garaipena merez izan zenuten. Ezer gutxi daka taldearek honekin antzik, Realari dagokionez? Bueno, Ibentzo, dekizela fitxaje batzuk jokatuko da bilela, eta nibentzo horrek zuk esasun moduen kalidade motze eta askartasune, eta nibentzot igez baino talde hobi dekiela, ez? Horrek fitxajiok emone iotze taldiai. Eta, bueno, guk aleginen gugu, hoxe, euren futbola ezetxarren, eta guk gurie, ez? Guk euren zelaizien egotie, eta eurek ez da bien urtetan, ez? Gure persinotik hain errez. Badakigu lantzin behin urtengo da biela, hori Holanda, zuk 50 minutu ezin zagon euren kontra, eta euren zelaizien, baina, bueno, gu ondo urteten gaien, lehenengo tatiz partidora, konfiantza askoaz, eta hortik aurrera partidora egin dugun. Zuen doaietako bat egaletatik egindako erdiraketak izaten dira, Realak desente sufritzen du atal horretan, egaleti datozen erdiraketik. Bai, helduen biga, ez, egaletatik zentrok etxeko heltzen baga eta zentrok botaten baga duguz, bueno, aukerak aukiko duguz. Gero, aukerak ez da bezaten gola sartuko zule, ez, baina bentset, zentra hoitien bozu alda rematao. Rematao hoitien bozu alda sartu gola. Esposu zentretan ez da aukeraik gola sartzeko, ez. Orduen gure futbola badakiko zelako edan, eta hori asmatuko hori itxeko, ez. Eurepe bai, nipentzot asmatuko diela, guk hori ezetxie, eta euren futbola onda utetotxien, eta guk euren atzin ibiltzeko, baina, bueno, zelan urtetan daben. Bi jarraian, azken bi partiduetan, etxean ateratzeztena, kanpoan berreskuratu behar da? Beti esaten da hori, ez? Azkenien punto batzu bidie objektibue lortzeko, eta etxien ezin bada, kanpoen enbiko da, ez? Azkenengo partidue kanpoen, azkenengo izintzan leganezen kontra, ez? Irabazien genuen, hor arte empate batzuk egin genuen, bi ero pentsot, eta hor irabazien genuen, ez da iguela, da oso desberdine,
kontraixue, zaraitxe eta dana, ez? Ez da, baina, bueno, hanbe oso gatxe izan zen irabaztie, eta hemen badakigu oso gatxe izango dela. Eta azkenan aldetik, ze partidu espero duzu Anoetan? Normalien eurek futbola, baina euren futbola da atzetik baloietara, baina bebai deke lehen ezagune, ez? Hori askartasune erdikanpotik aurrera, eta normalien bizkorra jokatzen dabe baloi, ez? Eta eurek hori gureko dabe, eta guk, gureko gu, eurek hori ondo esetxiet, aber lapurtzen dugun baloik euren zeleixen, eta hortik aurrera, aukerak egiten dugu zen. Ze faltatzen ari zaio taldiari pixka bat erregulartasuna ero lortzeko? Jokuan eta emaitzetan, gauza bixetan. Porque pixka bat gora beratxua ikusten ari gara... Bai, egize da, ez gaz marra baten, ez? Gauz partioen bebai, ez? Partio batzuk igual ondozten za, gero bajatu egin za, gero erru bat etxozu, ni pentsu faltakule horrek erruok ezetxie, ez? Ze erru bat etxin bozu ez da bakarrik errue. Konfiantza galtzen duzu ez errueken jabena, taldiek apur bat, ez? Eta bilurtasune esartzatzu, ez? Eta ni pentsu hoixe faltakule, ez? Gero, sartzen botzu egola, jugada hon bat etxin badabe, eurek, esatuzu, bueno, eureken jabe, ez? Baina aukera bat etxin botzue, zure erruaz, horrek merma hoitxotzu eta konfiantza galtzozu. Eta zelan lantzen da hori, zelan zuzentzen da? Konzentrazio askoaz eta jakinje aurrien kontraixoa dekozule eta zuk errez espadekozu, igual baloi bota enbidan, nonora. Eta sobre todo konzentrazioaz, ez? Jakinje nun gauzen, zen jauen gure aurrien, eta hortik aurrera, seguru, konzentrazio askoaz egoten baga, erru gitxia bengo gule. Bueno, Mendy, llega un derbi antes, tenéis la sesión de mañana, ¿cómo está el equipo? A ver, hoy no han entrenado ni Pape ni Cote, pero ha sido más por precaución, porque tienen sus cosas, pues Cote se tuvo que retirar del partido otro día, pero ha entrenado ayer, hoy no, le hemos dado descanso, mañana entrenará y Pape lo mismo, ¿no? Pape tiene una molestia en el dedo del pie y también estamos cuidando en ese sentido, pero bueno, están los dos con ánimo y para poder jugar y yo creo que el equipo también. Llega el derbi guipuzcoano en el Real Arena, en Anoeta. Siempre decís los entrenadores, o se decía antes, que un derbi siempre es un derbi y es especial, es diferente. Yo creo que han cambiado los tiempos y ya... A ver, lo que pasa es que hace muchos años los derbis, normalmente había muchos jugadores de la zona en los dos equipos, ¿no? Cada vez hay menos, cada vez vienen jugadores de todos los lados y cada vez hay menos. Entonces el sentimiento del derbi no es tanto, ¿no? Porque no lo has vivido, pues que porque has venido de fuera y no lo has vivido, pero bueno, al final todo el mundo habrá jugado un derbi que lo ha sentido y que lo ha vivido, ¿no? Y en ese sentido, pues este también es así, ¿no? Porque el que aunque haya venido este año en otro lugar habrá vivido y ahora pues también lo sentirá, ¿no? Y al final lo que tenemos que intentar es jugar con concentración, jugar con la tensión suficiente como para estar en el partido durante los 90 minutos. ¿La Real qué te parece? A ver, creo que pues los fichajes que ha tenido le han dado un plus que quizás no tenía, ¿no? El equipo siempre ha querido tener el balón, que siempre ha querido salir de atrás jugando, pero quizás este año pues tiene la velocidad que no tenía otros años, ¿no? Y que le han dado pues Portu, Isaac, y luego claro, la gente que estaba pues a partir de la velocidad de esos también, ¿no? Alargan el campo, igual antes mareaba más la perdiz, entre comillas, ¿no? Pero ahora yo creo que tratan de salir tocando el balón, pero con la intención de buscar las espaldas al rival y de buscar la portería contraria. Se viene hablando de entrar por las bandas, generar pases, generar ocasiones de esa manera por parte de la Sociedad Deportiva Eibar. ¿Cuáles son las armas que se pueden desvelar para jugar allí y hacer un buen partido? A ver, si nosotros es siempre igual.
contra el Alavés perdimos 0-2, pero creo que sacamos centros, rematamos, algunos más que otros, pero si esa es la idea. Luego, si sacamos centros tendremos posibilidades de rematar, si tenemos posibilidades de rematar tendremos posibilidades de hacer gol. La idea nuestra es esa, ¿no? Y después, tras un centro, tras una finalización, pues si hay segunda jugada, estar atentos para poder hacernos con esa segunda jugada, que no sea el rival el que nos haga correr, ¿no?, en una contra hasta nuestra portería, ¿no? Es un poco nuestra idea de fútbol y bueno, este es el quinto año que llevamos aquí y lo tratamos de hacer, ¿no? A veces nos cuesta más, pues porque en un momento determinado ha habido cambios en el equipo y a la gente que llega, pues a veces le cuesta un poco más hacerse a lo que le pedimos, pero poco a poco tratamos de hacer eso bien y para poder estar bien, para poder jugar bien y para poder ganar. Hablabas en la rueda de prensa después del Alavés que faltaba, que era un poquito más de aquí, ¿no?, de cabeza a lo mejor, para terminar esas finalizaciones y poder marcar. ¿Cómo has podido trabajar eso? Sí, porque al final a veces sacamos centros, pero llegamos o 2-3 jugadores llegamos a la misma zona de remate o a la misma línea de remate. Parece que si el balón va a otra zona, parece que no llegamos nadie. Y sí llegamos gente a zonas de área, de remate. Lo que pasa es que a veces ocupamos mal esos espacios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Intentar ocupar mejor los espacios dentro del área y cada centro que podamos hacer, por lo menos tengamos uno que pueda rematar. Después sabemos que hay un contrario que también trata de evitar ese remate, pero que no pase el balón sin que haya nadie del equipo que pueda rematar, que pasemos 3 y que el balón vaya a otra zona y que no haya nadie del equipo que pueda rematar. Eso es lo que tratamos de buscar, ¿no? ¿Y cómo? Pues un poquitín, primero hablando con los jugadores y luego pues la práctica de los entrenamientos, ¿no? Hacemos normalmente bastantes, hoy no, esta semana pues no hemos hecho evoluciones, lo haremos mañana, con jugadas por banda, con centros y tratar de ocupar, ¿no? Si llegamos 3 a zona de remate, ocupar 3 zonas diferentes de posibilidad de remate. Después de 2 derrotas consecutivas en casa, la última victoria fuera de casa, ¿casi es el mejor momento para salir fuera y encima un derbi? Pues hombre, visto así sí, pero no será fácil, es completamente diferente, no tiene nada que ver al último partido que jugamos fuera de casa, el Leganés, que también fue muy difícil y era situación comprometida también para ellos sobre todo. Ahora también pues es una situación en la que ellos más o menos están más cómodos, pero también parece que su objetivo pues es estar más arriba, estar en Europa, pues con todo lo que han traído, pues no va a ser una situación fácil para nosotros. Espero que tampoco sea una situación fácil para ellos, que nosotros estemos mentalizados para hacer lo que queremos hacer, tratar de jugar en campo contrario, obstaculizar al máximo posible su fútbol, que va a ser también el querer salir jugando desde atrás, pero con la flecha mirando hacia nuestra portería, ¿no?, hacia las espaldas de nuestra defensa. Es de perogrullo, pero lo que no se consigue en casa hay que recuperarlo fuera. Es lo que se dice, ¿no? A veces se dice hay que ser fuerte porque en casa es más difícil. Pues cuando no se es fuerte en casa, pues hay que tratar de sacar los puntos necesarios, ¿no?, para cumplir el objetivo. Si no se puede en casa, pues hay que intentarlo fuera, ¿no? Ahora tenemos la opción de fuera, es la cercana, y tenemos que centrarnos solo en eso. ¿Tienes la sensación de que, bueno, la pasada campaña lograsteis una victoria y un empate frente a la Real? En Anoeta fuisteis muy superiores, en mi opinión. ¿Tienes la sensación de que la Real este año da un salto cualitativo hacia adelante? Sí, yo creo que sí. Yo creo que con la gente que han traído le han dado un toque de velocidad a su juego, ¿no? Y si no han perdido, que no lo han hecho, pues el toque y el tratar de jugar hacia adelante con toque, pues dificulta mucho más la labor del rival, porque al final no solo es tener en campo propio, ¿no? A mí cuando me dicen las posesiones y el que más pases hace es el central de un equipo, a mí eso no, al contrario, eso no le dificulta demasiado, pero claro, si uno de los que más pases hace es el media punta del equipo, por ejemplo, pues ahí sí que están más cerca de tu área, ahí sí que te crean más dificultades, y en ese sentido yo creo que la Real es un poco eso hoy en día, ¿no? Que no es lo que
que juegan atrás, sino que tratan de ganar metros con medios centros, con medias puntas, y a partir de ahí con la velocidad de la gente de arriba. Tiene un jugador que sin duda también marca un poquito el estilo de juego, un poco en esos metros, que es Odegaard. ¿Te preocupa especialmente el noruego o es más bien el bloque? A ver, te preocupa un poco todo. Es verdad que Odegaard es ese enganche que tienen, ¿no? Que a veces si les cuesta salir jugando baja un poco más, que si Merino con Zubeldia o con el que jueguen pues tienen la capacidad de poder sacar el balón, pues juega más arriba y ya ahí si recibe pues ya te dificulta más, porque es un muy buen futbolista que sabe, además, no solo es técnicamente bueno, porque hay mucha gente que técnicamente es muy buena, pero luego no sabe diferenciar entre eso y jugar rápido, ¿no? Y yo creo que sabe cuándo conducir, cuándo dividir, cuándo pasar de primeras, cuándo aprovechar la velocidad que tienen la gente de arriba, y en ese sentido sí, es verdad que es una pieza principal y fundamental para ellos. Y la última, por mi parte, ¿cuáles crees que pueden ser las claves? Es imposible acertarlas a priori, pero ¿cuáles prevés que pueden ser? Hombre, si el rival juega cómodo, mal lo tenemos nosotros, porque eso quiere decir que nos van a llegar, y nos van a llegar con peligro. Si somos capaces de apretarles bien y de echar la defensa para atrás cuando hay que echar la defensa para atrás, porque parece que somos un equipo que juega intentando ganar balones en campo contrario, pero también hay veces que hay que anticipar para poder echar la defensa para atrás para que no me gane las espaldas el rival, ¿no? Si somos capaces de entender todas esas cosas bien, yo creo que vamos a hacer un buen partido y vamos a tener nuestras opciones para ganar. Mendy, yo por mi parte la última, siempre se exige más dentro de cada temporada y tal, dentro de la plantilla, dentro del cuerpo técnico, tranquilidad, ¿verdad? Para decir a toda la afición. Ver, es que la exigencia además se exige lo que podemos dar. A mí cuando la gente dice da el 110%, imposible, imposible, ¿no? Será el 100, ahí, terminarás ahí. Y si das el 90, igual es de puñetera madre también. Lo jodido es que des el 20. 110 es imposible dar, ¿no? Eso decía Manis, mi amigo Manis, siempre decía, joder, es que ha dado el 150%, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Quién puede, no? Tenemos que dar lo que podemos dar. Que igual estamos para dar el 90%, pues eso tenemos que dar. Porque por condiciones físicas, por lo que sea, igual no estamos para más, o por condiciones de cocorota. Tenemos que dar el máximo, y si el máximo ese nos da para poder ganar, de maravilla. ¿Que no nos da para poder ganar? Pues la siguiente igual en vez del 90 tendremos que dar el 93 para poder ganar, ¿no? Al siguiente rival. Y es un poco eso, ¿no? El terminar el partido con la conciencia tranquila de que decir, hostias, creo que he hecho lo que he podido, lo que más me ha dado el cuerpo, la cabeza, y así todo no he ganado, o me ha dado para ganar. ¿Vale? Una pregunta. Estamos hablando mucho de los fichajes de la Real. El otro día en el partido frente al Alavés fue un dato curioso que llamó la atención, que todos los jugadores, los 14 que saltaron al campo, eran jugadores que ya estaban la pasada temporada en la plantilla. ¿Es una casualidad? ¿Es un dato que nos tiene que hacer reflexionar? ¿Es que todavía necesita la gente adaptación, no ha encontrado su sitio? Sí, es verdad que hemos estado hablando de los fichajes de ellos, que están jugando muchos, ¿no? Sí, es verdad que los nuestros no están jugando. Es verdad que se tienen que adaptar. También es verdad que yo pensaba que pues, la adaptación iba a ser mucho más rápida, ¿no? Al final, pues eso, yo sé que soy un entrenador que a veces pide cosas diferentes, y sé que para algunos puestos del equipo no es fácil, sobre todo al principio. Luego sí, luego yo creo que están todos contentos. Una vez que te adaptas al juego, a lo que pedimos, que todo el mundo está contento y además está por la labor de eso. Lo que pasa es que ahora sí es verdad que algunos pues tienen dudas, ¿no? Y con dudas es